SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, empleo de verano. Un mes más hemos vuelto a superar el número total de personas trabajando. Son 21.861.000, que es el mejor dato desde que tenemos registros. También España bate récord de empleo. Nunca habíamos tenido tanta gente trabajando a la vez. 48.920 personas salieron de las listas de paro. Y esto sí, es un objetivo de país. Esto implica que ahora mismo en España hay 2,4 millones de personas en desempleo, que es la cifra más baja desde el año 2008. Récord de empleo. Esto es lo que subrayaba la ministra de Trabajo. La afiliación ha tocado máximos históricos. Tenemos 21,8 millones de españoles, prácticamente 22 millones de españoles trabajando a la vez. De ellos 3,3 millones de inmigrantes. El dato es sorprendente porque la contratación no se ha frenado. Por mucho que se haya dicho que el motor se frenaba, lo cierto es que nunca había habido tantos empleos en España. Y el paro cae por debajo de una barrera psicológica, la de los 2,5 millones. Queda en 2,4 millones de parados. Es el mejor dato de paro desde la burbuja inmobiliaria. En 17 años no habíamos tenido un paro tan bajo. Así que hoy los datos dejan muchas luces y muchas voces. He conseguido trabajo como trabajadora social para un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que es con jóvenes y por el momento estoy muy contenta. Hace unas semanas conseguí un trabajo como guía de patrimonio municipal. Es flexible, me permite compatibilizarlo con otro trabajo que tengo por las mañanas. Ya hace poco comencé Pero con algunas sombras, porque todas estas voces tienen un enorme denominador común, y es el de la cantidad del empleo, pero un subrayado, y es la escasa calidad de ese empleo. De investigadora, aunque está un poco mal pagado aquí en España. La verdad es que podían pagar un poco mejor. Es verdad que hemos contratado porque como se vienen fechas más o menos fuertes, pues necesitamos más manos para que nos ayuden. Y esto es lo que tenemos. Una economía ligadísima al verano, que contrata camareros y dependientes cada vez que llega el mes de junio. Esto es lo que hemos vuelto a vivir hoy. Cantidad de empleo. Empecemos por eso. Cifras récord de afiliación. 21,8 millones de españoles. La contratación en este país es histórica. Nunca había habido tanta gente en España trabajando. Cuando Aznar gobernaba, hablaba de el milagro del empleo. Rajoy volvió a utilizarlo después. Llegó a acuñar aquel milagro cuando nos asomábamos a los 19 millones. Estamos a punto de romper la cifra de 22 millones de españoles trabajando, decía hoy el Masaiz. España vuelve a batir récord de empleo. En junio, la serie histórica, por primera vez, ha superado los 21,9 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. La afiliación media se sitúa en 21,86 millones de afiliados. Esto supone un incremento superior al que aconteció en años anteriores en el mismo mes. Y el paro también cae por debajo de esos 2,5 millones. 2,4 millones es un dato de paro histórico, decía hoy el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey. Hay que remontarse a 2008 para encontrar una cifra total de paro registrado tan baja. Obviamente 2.400.000 personas en paro son muchas y nuestras políticas tienen que seguir insistiendo en la disminución de este paro, pero no podemos mirar para otro lado y dejar de advertir que en un país que normalmente ha situado esta frontera entre los 3, incluso los 4 millones de parados registrados, pues tener 2.400.000 es una cifra verdaderamente positiva que, insisto, no conocemos desde hace 17 años. Así que estas son las luces del dato. Los datos en sí. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Porque, Jordi, lo que tenemos es un dato efectivamente en cifra, en número, en bruto, extraordinario. Histórico es lo que decían las ministras, y así es porque el número de afiliados ha crecido en el mes de junio en 76.720 personas, y esto lleva la afiliación a ese récord de 21.860.000 cotizantes a la Seguridad Social de media en el mes de junio. Eso es la media, pero es que incluso en algunos días se han llegado a superar los 29.900.000 afiliados. Los buenos datos de empleo, como contabas, tienen una explicación
comunicación muy clara que se llama verano y se llama turismo, porque de los empleos que se han creado en el último mes, más de 57.000 se han concentrado en los sectores de la hostelería y del comercio. Y además de crear empleo, en junio ha bajado el paro en prácticamente 49.000 personas, hasta dejar el total de desempleados en 2.405.000 personas. Esta es la cifra de parados más baja desde hace 17 años, desde junio de 2008. Así que lo que tenemos en términos de cantidad es efectivamente, como decía Jordi Fàbrega, un dato histórico y en términos de calidad, si en cantidades todos son luces, en calidades hay bastantes sombras. Para empezar, la de que nuestra economía sigue siendo extraordinariamente estacional y sigue tirada por el efecto verano y por los contratos de verano. Hostelería y comercio son los que han tirado de la contratación. En castellano, camareros, 25.000 y dependientes, 32.000. En total, 57.000 puestos de trabajo creados solo para el verano. Pues mucho más trabajo que dinero de recompensa. Hace 2 o 3 meses me subieron, pero fue casi nada, unos 50 euros más o menos. Me he tenido que ajustar un poco porque si no, no me alcanza. Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente. Mi salario y ese igual, es ahora mismo el denominador común y la queja de la calle. Hay mucho contrato de verano, sí, pero muy mal pagado. Y en comparación, ni de broma se asemeja al salario. Los salarios suben menos de la subida de los precios. Son muchas horas y compensado. Y de la misma manera que hay una sombra en los contratos de verano, camareros y dependientes, hay una segunda sombra en los despidos de verano. Como cada verano, cuando llega el mes de junio, empieza la avalancha de profesores despedidos y el sector que debiera ser sinónimo de calidad y de cuidar la educación y de cuidar nuestro futuro se convierte en pagano del desempleo. Todos los profesores que ahora mismo no tienen contratos estables y fijos se van a la calle para que sea el subsidio de paro el que les pague las vacaciones. Junio, agosto y septiembre se pasan en el paro para volver a ser contratados cuando vuelve el curso escolar. Eso ha empezado a pasar ya este mes. 55.000 profesores despedidos, para ser exactos, 55.568. Al final del curso, las caídas de afiliación en los centros docentes, en los públicos, incluso en los privados, es pequeña, es poco relevante. Donde se concentra fundamentalmente esa caída de la afiliación es en esa cuarta categoría, podemos decirlo así, de otros centros educativos, que, como decía, son academias, centros deportivos y otro tipo de centros donde se desarrollan esas actividades auxiliares a la docencia. Es lo que sostiene el Ejecutivo, lo hacía el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, que lo que dice es que es un ajuste no necesariamente escolar. Lo que vemos es que ese ajuste se concentra fundamentalmente en los otros centros educativos que son academias. Pero, Jordi Fàbrega, lo cierto es que en cuestiones de calidad seguimos teniendo un problema porque no son solo profesores de academia. Hay profesores de colegios concertados, de centros privados, de institutos que tienen esos falsos contratos de fijo discontinuo, por muy curricular que sea su asignatura. Esto está prohibido, tener un fijo discontinuo cuando uno da parte del currículum debiera ser ilegal. Esto es lo que está pasando y, Jordi, en datos de calidad lo que tenemos es un pagano cada verano y ese pagano se llama profesor. Sí, más de 55.500 afiliados vinculados al sector de la educación han sido despedidos en el último mes, profesores que se han quedado sin trabajo, y esto que estamos contando en realidad parece el cuento de la marmota porque lo contamos cada mes de junio, sigue pasando cada mes de junio. Son interinos a los que se les acaba el contrato, profesores, pero no solo profesores, también personal auxiliar de los centros, algunos de academias o de centros deportivos, pero también
también otros de escuelas o de institutos que se van a la calle cuando termina el curso y que vuelven a ser contratados a partir de septiembre, cuando vuelve a empezar el siguiente curso escolar. Por tanto, están 2 meses sin que su centro les pague el salario, en una práctica que, como te digo, se repite cada mes de junio y también, aunque en menor proporción, se repite también cada mes de julio. Daniel Celaya, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches, ¿qué hay? ¿Qué tal? Daniel, tú eres profesor, ¿verdad? Sí, soy profesor. ¿Y tú has sido despedido este verano? Sí, como ocurre, tanto yo como muchos compañeros pasamos a ser desempleados porque tenemos un contrato fijo discontinuo, aunque la ley desde el 2022, nuestro convenio lo prohíbe, y la Audiencia Nacional lo ratificó, y este año, en el 6 de mayo, el Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional. Hay muchos centros, como el caso del mío, sigue mandando a todos los trabajadores al desempleo. Daniel, pero tú das clase y das clase en un centro privado. Quiero decir, tu asignatura es parte del currículum y no es una academia ni un centro periférico, como dice el Ejecutivo hoy, ¿no? No, para nada. Esto ocurre en centros concertados, en centros privados como el mío, e impartimos materias curriculares, y lo que ocurre es que al final a los profesores y profesoras que impartimos estas materias teóricamente teníamos que estar contratados durante el verano, como así salió en el convenio, y luego, ya he dicho, la Audiencia Nacional y el Supremo ha ratificado. No podemos tener este tipo de contrato fijo discontinuo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final los perjudicados somos nosotros, pero no solo somos nosotros, son todos los españoles que pagan nuestro desempleo, tienen que pagarlo ellos durante los meses de julio y agosto, y estas empresas se ahorran esas cargas sociales y ese sueldo de nuestro, el sueldo de los trabajadores. Y esas vacaciones que históricamente siempre hemos tenido como beneficio los profesores, mayores que la del Estatuto de los Trabajadores otorga al resto de trabajadores, lo que ocurre es que nos lo hacen disfrutar durante el curso escolar, con lo cual más agravante todavía, porque se perjudican los alumnos. ¿Qué explicación se le da a un alumno cuando su profesor de matemáticas falta 2 o 3 días durante el curso porque se ha ido de vacaciones? Y los padres que están desembolsando un dinero para la educación de sus hijos ven como los profesores que imparten esas materias curriculares faltan porque nos obligan a coger unas vacaciones, parte de nuestras vacaciones, durante el curso. Daniel, ¿tú eres la así. excepción o tú eres la norma en todo esto? Nos pensamos que somos la norma, por desgracia, porque en nuestro centro hay a lo mejor 70 o 80 trabajadores y 50 o 60 estamos en esta condición. Y sabemos que en otros centros también ocurre, a lo mejor no en tanta mayoría, pero por desgracia es lo habitual, porque al final lo que estamos hablando, un empresario se ahorra las cargas sociales y el sueldo de los trabajadores durante 2 meses que no ingresan de la educación de los padres. Pero claro, ese salario que nosotros nos tienen que pagar, digamos, debe ser anual, porque nuestro trabajo es constante, que así lo dice claramente la Audiencia Nacional y el Supremo lo ha ratificado. Nuestro trabajo es permanente. Yo he terminado el curso y ya estoy pensando en el curso siguiente, aunque me tome mi día de vacaciones, pero estoy pensando en programación, que voy a hacer nuevo, que esto, que lo otro, y termina los cursos. Por desgracia, en nuestro centro nos vamos junto con los alumnos, incluso algunos especialistas se van antes que los alumnos, nos echan de vacaciones antes de los alumnos, y claro, al final pues los perjudicados somos nosotros, pero también la enseñanza y los padres que están abonando un dinero para la educación de sus hijos y se ven perjudicadas. Pues Daniel Celaya, profesor, cuídate y te mandamos un abrazo. Gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Hoy esta es la primera prueba del 9 de la falta de calidad, y esta es especialmente sensible. Primero, porque pasa todos los veranos, y segundo, porque pasa en centros privados, en centros concertados. Tenemos este problema: profesores despedidos a costa de que el subsidio de desempleo les pague las vacaciones. Hay un segundo efecto de falta de calidad, y es el de los despidos de fin de mes. Hay quien contrata cada principio de mes y despide cada cierre de mes, para hacer contratos tan temporales que este 30 de junio, cuando terminaba el mes, hemos visto 186.000 despidos en una sola jornada. 186.000 personas irse a la calle. El efecto fin de mes es brutal y el Ejecutivo lo reconoce. Borja Suárez. Bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente se siguen produciendo esas oscilaciones. Esas oscilaciones se producen, por diversos factores, pero lo que sí constatamos es que esas oscilaciones son cada vez menores.
Tenemos que ver también que la variación en términos porcentuales no es la misma y que efectivamente esa caída es una caída que poco a poco se va mitigando, ¿no? Lo vemos a principio, a final de mes, lo vemos al principio, al final de la semana. Bueno, pues tenemos ese efecto dientes de sierra que hace que cada fin de mes tengamos despidos, que hay falta de estabilidad todavía. El Ejecutivo sigue diciendo los datos generales son fantásticos, y lo son, y los casos particulares siguen siendo preocupantes, y lo son, y lo siguen siendo. Insisto, el diagnóstico hoy del Gobierno, Yolanda Díaz decía, es en cualquier caso un acumulado en creación de empleo altamente notable. Desde que llegamos al Ministerio en enero del año 2020, las personas afiliadas se han incrementado en 2,7 millones y el paro registrado se ha reducido un 26%. Jesús Ferreiro, catedrático de Economía en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tenemos un extraordinario dato en cantidad y sombras en la calidad? Pues es un buen resumen de la situación. Cuando observamos los datos, lo que los economistas llamamos los datos agregados, generales, de evolución del comportamiento del empleo total o del desempleo total, la verdad lo cierto es que los datos son muy buenos. Estamos alcanzando cifras récords de empleo y aunque el desempleo, desgraciadamente, sigue siendo demasiado alto, muchísimo más alto que en el de los países de nuestro entorno, que el resto de países europeos, lo cierto es que el desempleo sigue cayendo. Y eso es una realidad que hay que reconocer y que hay que darle pues a los responsables incluso de política económica pues el mérito que les corresponde. Dicho esto, eso no quiere decir que no existan una serie de sombras que tienen que ver precisamente no tanto con la cantidad del empleo que se crea, sino con la calidad del empleo que se crea. Seguimos teniendo un empleo que se crea en sectores en los cuales sigue habiendo mucho empleo precario. Es un poco el caso que habéis comentado, por ejemplo, de la educación, o en sectores de baja productividad con bajos salarios, que además muchas veces va vinculado con el hecho de que los contratos, como bien comentabas, pues son contratos temporales, contratos de corta duración. En algunos casos estabas hablando de meses, ¿no? Es que llegan a ser incluso inferiores a la semana y que en muchos casos además son, como ya hemos comentado alguna otra vez, contratos a tiempo parcial, con lo cual las condiciones son mucho más precarias, evidentemente. ¿Y cómo solucionamos esto? Porque la historia de los profesores despedidos cada vez que llega junio, julio y contratados otra vez cuando llega septiembre, contiene un fraude de ley. Este fraude de ley es los que dan clases de currículum, por ejemplo, educación física es parte de currículum, es curricular, no debieran ser despedidos, no debieran tener contratos fijos discontinuos, pero ahí están. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se arregla esto? Pues eso no queda más remedio que, bueno, en cierta forma hay muchos casos que son evidentemente fraudulentos y eso implica que solo una adecuada fiscalización, una adecuada vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo, que aflore esos casos de situaciones ilegales y que efectivamente se transformen esos contratos, por ejemplo, temporales en contratos indefinidos. Pero el problema está que muchas veces lo que ha ocurrido es lo que ocurrió, por ejemplo, nos está ocurriendo con los fijos discontinuos, algo parecido a lo que ocurrió con los empleos temporales. Hasta el 84 solo se podía hacer un contrato temporal para un trabajador cuya actividad laboral fuera estrictamente temporal, no durara todo el año. Y eso acabó generalizándose a todos los sectores y a todas las actividades y generando el problema de la temporalidad. Ahora lo que estamos observando, por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de la educación, es que esos contratos ahora igual resulta que no son contratos temporales, pero son fijos discontinuos y no duran todo el año. Y yo creo que el problema de la anterior reforma laboral, cuya filosofía era correcta, es decir, había que limitar y restringir el uso de los contratos temporales, sin embargo nos hemos encontrado con que se ha abierto a, por ejemplo, los contratos fijos discontinuos y se están utilizando para actividades económicas en las cuales la naturaleza de la relación laboral no es temporal, no es estacional. Es que es un poco el absurdo que comentabas desde el problema de la educación, es decir, claro, es que no se contrata en el periodo de vacaciones. Es que llevado al límite, para entendernos, que lo entiendan los oyentes, es como si de repente pues dijéramos, por ejemplo, que como los trabajadores no trabajan de fin de semana, se le va a contratar solo de lunes a viernes
que también ocurrió en estos casos, hay que decirlo. Se le despide el sábado y el domingo y se le vuelve a contratar el lunes. Yo creo que sería necesario darle una vuelta de nuevo a la legislación laboral y restringir sobre todo lo que es la contratación a fijos discontinuos e incluso también la contratación temporal solo para aquellas actividades que tengan esa naturaleza, que no sea generalizado para todos los sectores. Pues Jesús Ferreiro, catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco, le agradezco su lectura, su análisis con nosotros, no de ideas, que esto lo vemos, esto del contrato de lunes a viernes. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Esta es la situación de un dato, insisto, extraordinario en cantidad y con todas estas cuestiones de calidad en sectores que no debieran tener estos problemas, como el de la educación, con María, profesora en La Rioja, contando casos. Si en vez de entrar el jueves como entré, hubiese entrado el lunes, yo hubiese tenido derecho a cobrar el verano. Y yo en este trabajo me he implicado lo mismo y he trabajado lo mismo que esas personas que entraron el lunes. Hoy empleo de verano, hora 25 de los negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.